Buenas noches, jóvenes. Espero que hayan pasado un fin de semana agradable, ¿verdad? Al lado de sus familias y que hayan descansado también, ¿verdad? Vamos a ir dando inicio ya a esta actividad, ¿verdad? David, no me ha mandado ninguna actividad, David. Hola, licenciado, buenas noches. Sí, estoy pendiente, licenciado. Buenas noches, Tuve un inconveniente el fin de semana y por eso no la he podido. pero me debes las dos, ¿verdad, David? Sí, licenciado, son las dos, la del video y Vaya, la. ajá, ¿y cuándo me las vas a mandar, David? Porque Hoy por la noche se lo estoy mm, enviando, licenciado. vaya, está bueno, David, dale, no hay Sí, cuidado, ¿verdad? Gracias. gracias. Hola, Lick. Hola, ¿qué tal, Buenas Jessica? noches. Bien, Buenas gracias. noches. ¿Cómo me le va? Todo bien. Vaya, qué bueno. ¿Cómo Mire, una estuvo de canción pesado el día? súper, ¿Cómo estuvo de pesado el día? súper pesado, como siempre. Vaya, más que es lunes, vean. Cabal. Los lunes hay que programar la semana de trabajo. Si no se tiene programada, hay que ajustar, hay que preguntar, hay que decir, para que en la semana no se nos vaya a olvidar, vea. Sí, correcto. Una consulta, Sí, Lick. A mí ¿verdad? no me ha calificado Diga. una de las tareas. Mm, creo que sí, no la había calificado, pero ya la califiqué, Ah, porque ok. ya tengo las dos notas yo, sí. Sí, la había visto, pero se me fue. Pero ya revisé y ya sí, ya está calificada, ¿verdad? Bueno, vamos a dar inicio, jóvenes, a esta clase de esta noche. Esta noche nos corresponde ver el tema Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Al nomás comenzar a hablar del tema, así como se oye, ¿verdad? Pues ya sabemos nosotros que vamos a hablar de toda aquella parte de la población que en determinado momento de su vida, de cada quien de ellos, cuenta con una situación en su vida misma que no es como todas las demás personas, ¿verdad? Que si no tienen algo, y de ese algo, de esos algo, vamos, es lo que vamos a hablar, vea. Eh,
Según la ley, al leer la ley e interpretar la ley, dice que las personas pueden tener una serie de discapacidades. No necesariamente tiene que ser una discapacidad de físico, que por ejemplo tenga problemas en un pie o toda la pierna o un brazo o cosas por el estilo de mi cuerpo, ¿verdad? Sí, eso también es importante, pero también cuando leemos la ley y hablamos de discapacidades, incluye las discapacidades físicas, mentales, psicológicas y sensoriales. ¿Cuáles son las físicas? Las que estamos diciendo, ¿verdad? Si tenemos un problema con una extremidad de nuestro cuerpo, o en un ojo, o en un oído, en alguna parte de nuestro cuerpo tenemos algo que no es completo, ¿verdad? Por ahí se dice que no importa ser feíto, pero que estemos completitos, dice algo por ahí en la vida del folclore de vocabulario salvadoreño, ¿verdad? No importa que seamos feitos, dice, pero que estemos completitos. Y como que las palabras en alguna manera tienen alguna realidad bastante certera, ¿verdad? Porque es importante estar completos de todo nuestro cuerpo. Pero también dice que puede haber una discapacidad mental, ¿verdad? Y a veces esto de las discapacidades mentales, a veces es más fuerte probablemente que si tuviéramos una deficiencia física. ¿Me entiende? Porque pues cuando hablamos de la mente, ¿verdad? Y esto tiene relación también con lo psicológico y lo sensorial, ¿verdad? Y cuando hablamos nosotros de qué tenemos dentro del cerebro, cómo manejamos nuestras situaciones, pues, y ya por todo lo que hemos visto, ustedes se han ido dando cuenta que hemos hablado de actitudes, hemos hablado de valores, hemos hablado de pluralidad, hemos hablado de cómo somos las personas en nuestra formación como personas sin tener una formación académica y cómo somos ya cuando tenemos una formación académica como ustedes. Entonces, pero si tenemos algo en nuestra mente que nos dificulta a lo mejor llegar a esos niveles, entonces, pues eso ya es más dificultoso, ¿verdad? Que otras cosas. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo, ¿verdad? Que eh, cómo poder ir nosotros, aún con todas esas deficiencias, nosotros tenemos que estar integrados a la sociedad. Habría que pensar también, y aquí se me olvidaba decir, que en esto de las deficiencias de discapacidades, probablemente también que a veces sean congénitas o a veces las adquirimos, ¿verdad? Congénitas si nacemos con ellas. Desde pequeñitos ya nosotros vamos y tenemos situaciones de algo, una vida y nos lo detectan cuando niños. Y otras veces cuando las adquirimos, ¿verdad? Cuando nosotros como niños ya nacemos con eso, pues entonces hoy la medicina está bastante adelantada. Hay mucha tecnología también en esa parte de todo lo relacionado con los niños que tienen dificultades, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de conocer lo que es el IRRI. Hoy creo que se llama INNA, creo que se llama. Entonces tuve la oportunidad de conocer cómo es la educación en el IRRI para los niños que nacen con deficiencias, ¿ve? Y que ya ve que las deficiencias de nacimiento son
a veces con el transcurso de la vida misma pueden ser corregidas. Si a tiempo las atendemos también, ¿me entiende? Entonces, existen sí las instituciones que en determinado momento nos pueden ayudar, ¿verdad? Cuando somos padres de familia y tenemos una dificultad de esto, con los hijos, ¿me entiende? Si ella es por nacimiento. La otra cosa es si la adquirimos. ¿Qué es eso de de que la adquirimos? Bueno, resulta que puede ser que en determinado momento de nuestra vida tengamos un accidente, nos caemos, nos golpeamos, eh, vamos en un vehículo, el vehículo chocó o cosas por el estilo. Un accidente nos puede llevar a tener también una discapacidad, ¿verdad? A lo mejor entonces no es mental, pero puede ser que ahí adquiramos una discapacidad física probablemente, o podría ser lo otro también, ¿verdad? No estoy diciendo que solo puede ser una cosa ni que puede ser la otra, no, se puede dar de diferentes maneras, ¿verdad? Oye, ustedes han oído hablar de que para muchos adultos de nuestro país ahora se da una discapacidad de que se ha fomentado bastante la enfermedad del Parkinson, ¿verdad? En los adultos mayores, cosa que probablemente no se daba hace unas décadas, pero de la última década para acá, pues se ha visto bastante el crecimiento de este fenómeno de enfermedad. Y según estudios, este es un comentario aparte, según estudios, es porque dice que a veces nuestro cerebro, nosotros lo monotizamos, lo hacemos muy monótono. ¿Mm? Y entonces, acuérdese que en la medida y todo nuestro ser, en la medida que nosotros nos conformemos a un estilo de vida, a una forma de cómo hacer las cosas, entonces así nuestro organismo se va, va acomodando y nuestros órganos se van siendo como sedentarios y entonces empezamos a sentir algunas cosas, ¿verdad? Y esto pues a lo mejor nos lleva a crear algo que no teníamos como una discapacidad, ¿verdad? Pero bueno, una de las cosas que por la cual nosotros vamos a ver este tema es porque vamos a ver la parte también sobre que según las leyes de nuestro país, porque vamos a ver la ley y el reglamento, pero vamos a comentar primero esto en términos generales. La ley y el reglamento establece que se diseñaron esos para evitar la discriminación, la explotación, ¿verdad? Un trato denigrante o abusivo en razón de la discapacidad que tengan las personas. Y usted sabe que vivimos en un país en el que muy pocas, si no somos muy racionales, las personas que dirigen o las personas con las cuales nosotros estamos, entonces se convierte esto en que a veces usted ha visto que gente con alguna discapacidad eh, tiene un trabajo un poquito forzado, ¿verdad? Más de lo que puede hacer la capacidad que él pueda dar, tanto mental como física, y ahí va incluido lo psicológico y lo sensorial también, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas es que nosotros debemos de tener claro que las discapacidades pueden ser de nacimiento, por eso dice congénitas, o podría ser adquiridas también, ¿verdad? Si son de nacimiento, pues ya existen algunas instituciones que ayudan al cambio de
algo que está en nuestra vida que pueda hacer que con ayuda de una educación adecuada a ese tipo de discapacidad, entonces nosotros podemos salir adelante. Ahora, si es porque la adquirimos, pues también están otras instituciones que nos pueden ayudar a rehabilitarnos. Y entonces probablemente no logremos llegar a una recuperación del 100%, pero que logramos avanzar bastante, no sé qué porcentaje es suficiente como para poder nosotros ver las cosas. Entonces eso hace que en determinado momento nosotros como profesionales sepamos que el mundo en el cual estamos nosotros metidos, y esto ya creo que debe ser una experiencia ya personal de cada uno de ustedes que han visto esto, que lo han palpado ahí en los lugares probablemente donde trabajan, de que pueda ser que haya personas con alguna discapacidad, ¿verdad? Según la ley, se debe de contratar un porcentaje, hay un porcentaje de personas con discapacidades que se pueden contratar en las empresas del país, y ahí incluye la empresa pública y la empresa privada también. Pero lastimosamente es algo que no se hace, ¿verdad? Muy pocas veces probablemente se ha logrado hacer esto, ¿verdad? Pero existe la ley, ya la vamos a ver la ley, ¿verdad? ¿Me entiende? Y la ley se hicieron y el reglamento se hizo para proteger a las personas, ¿verdad? Eh, Hay una ley internacional que se llama ADA, que es la Ley Americana con Discapacidades. El internacional nació precisamente como otras que hemos visto que para evitar la discriminación contra las personas con discapacidades, ¿verdad? Y en todas las áreas de la vida de las personas, ¿me entiende? Entonces, recuerde que a veces la vida, si nosotros no, si nuestros orígenes y no fuimos, o no fue nuestra familia de origen, no fue muy ordenada en la manera de cómo nos guió a través de la vida hasta llegar al punto donde estamos, probablemente entonces que nos encontremos nosotros con que a veces no sabemos mucho de lo que eh, tuviéramos que haber hecho que nos permitiera ahora, pues, poder desarrollar nuestra vida aún con una discapacidad que tengamos, vea. Esta ley americana, ley de americanos con discapacidades se llama, ley de americanos con discapacidades, ADA, sus siglas son en inglés ADA. Dice que, fíjese que en lo que yo estuve leyendo algo de esta ley, y entonces dentro de las cosas que habla, dice que a nuestros discapacitados nosotros debemos protegerlos con el transporte, nosotros debemos de, en los lugares públicos, eh, que puedan ellos tener las facilidades, ¿verdad? Conociendo las discapacidades. Algo se ha hecho así bastante genérico en El Salvador, ¿verdad? Y usted ya ha visto que, por ejemplo, hay empresas o instituciones o, no sé, empresas o lo que fuera, que incluso ya hoy, por ejemplo, tienen una rampa, ¿me entiende? Para subir con silla de rueda. ¿Mm? Y también a veces hay unas rampas que tienen pasamanos para que las personas puedan sujetarse de ahí y avanzar caminando. Porque esta ley americana dice que, y que está vigente a nivel de los países americanos, dice que se debe de proteger a nuestros discapacitados, ¿verdad? En su forma de movilización. Pero bueno, aquí en El Salvador
eso probablemente no es muy, digamos, no está muy claro ni muy definido aun cuando existe la ley, vea, ¿me entiende? Entonces, porque ya ve, a veces, en el servicio de colectivo de buses, pues a veces no mucho nos preocupamos. A veces cuando vemos una señora ya mayor que va ahí paradita y a lo mejor los jóvenes van sentaditos y bueno, eso es parte de una atención. Acuérdese que ya cuando uno llega a una edad bastante adulta, ya tiene más discapacidades, no que son congénitas, ni que hayan sido adquiridas por un accidente, sino que son parte de la vida misma de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y que es una etapa a la que ninguno está exento. Todos vamos a llegar a una etapa. ¿Cómo vamos a llegar? ¿En qué situaciones vamos a llegar? Eso dependerá de cómo nosotros vamos a ir viendo nosotros la situación que tenemos, de cómo nos desarrollamos a través de la vida nosotros, ¿me entiendes? Entonces, habría que sentarse un poquito y empezar a revisar si las instituciones que están en nuestro país, que deben de velar por las personas con discapacidades, realmente están haciendo su papel. Y si están supliendo la necesidad de las personas con las discapacidades y ellos están satisfaciendo la ley y el reglamento sobre el cual se rigen, ¿me entiendes? Porque debemos de tener cuidado, vea. Una de las cosas que probablemente, así en términos generales, nos debe de ocupar en nuestro país es que pensemos bien, bueno, mire, ¿y qué es esto de la equiparación de oportunidades? Vale, ahí dejémoslo, solo así, equiparación de oportunidades. ¿Qué es eso? ¿Mm? Entonces, simple y sencillamente esto de la equiparación de oportunidades no es más que el que se puedan diseñar programas dirigidos al desarrollo de las personas con discapacidades en el ámbito laboral, fíjese bien, el ámbito social y el ámbito cultural. ¿Mm? ¿Me entiende? Así como de mejorar también la transversalización de los principios de inclusión social de las personas de las personas en la sociedad que tienen discapacidades, porque a veces nosotros lo que hacemos es que cuando vemos una persona con discapacidad, lo que hacemos es verla así de reojo, vean, y la vemos así y a veces cada quien sabe qué es lo que piensa sobre estas situaciones, pero que no debiera de ser de esa manera, sino que dice que nosotros debemos de saber que deben de haber, pero ya es un trabajo propiamente de las instituciones, ¿verdad? Encargadas de hacer todo este trabajo, que son varias aquí en el país que hay ONG, hay asociaciones, hay el IRRI, bueno, ISNA que se llama ahora, que es muy amplio, ¿me entiendes? Que son los que tienen a su cargo el hecho de ir viendo cómo nosotros, personas con discapacidades, se puedan incorporar al ámbito laboral, pero que vayan preparadas, ¿me entiendes? Porque no es que las personas con discapacidades sean ignorantes, no, vean, diferente es que ya nazca una persona con deficiencias, pero que son congénitas y que esas no tienen, aunque le quiera ayudar, no puede hacerlo, ¿verdad? No, estamos hablando
Cuando hablamos de discapacidades, hablamos también ¿Sí, Neri? Buenas noches, Lick. Buenas Pues noches. disculpe, ¿y de eso no hay presentación o algo? Porque no veo nada en mi pantalla o soy solo No he yo la puesto, que... no he puesto ninguna Ok. presentación, solo estoy comentando ahorita. Ya voy a poner la ley y el reglamento para que lo vayamos viendo ahí también. Oye, Ok. ¿verdad? Entonces, una de las cosas que debemos de tener mucho cuidado es también no confundir, porque, por ejemplo, cuando ustedes saben y conocen, ya han visto a los niños Down. Sí, pero esa es una cosa aparte. Él de nacimiento, un niño Down de nacimiento, ya tiene todas las deficiencias probablemente en su vida. Pero hay otros niños que no son Down, tienen una deficiencia probablemente, ¿verdad? Hay niños que a veces cuesta voy a poner un ejemplo. Yo tuve una sobrina que llegó casi a los 5 años y ella le costaba hablar, pronunciar las palabras. Entonces, se buscó una persona un psicólogo, ¿verdad? Para que le ayudara a hablar, fíjese. Claro, ellos tienen sus propias técnicas de cómo lo iba haciendo. Pero mire, aprendió a hablar perfectamente. Hay que, como que con los ejercicios que hacían, le ayudó a desarrollar algo que en sus órganos probablemente no estaba desarrollado, ¿verdad? Pero esa es una deficiencia, ¿me entiende? A veces, usted se ha fijado que a veces hay niños que nacen así con los ojitos cruzados, ¿verdad? Que en buen salvadoreño les llamamos viscos, ¿verdad? Vaya, pero eso tiene una curación. Hay una operación y queda bien de su vista, ¿verdad? Que pueda usar lentes posteriormente, vaya, eso está bien, pero debemos de tener eso en mente y hacer bien la diferencia entre lo que es las deficiencias, ¿verdad? De los que son los niños Down con las de discapacidades, ¿verdad? Fíjese bien los términos que estoy usando. Una son deficiencias y otra es discapacidad, ¿verdad? Entonces, a lo mejor, no sé, a veces nosotros creemos que probablemente nosotros somos completos, pero nosotros sabemos que a lo mejor tenemos una deficiencia, perdón, una discapacidad, que a veces puede ser el hecho de que yo no sé si, por ejemplo, a ustedes les gusta hacer ejercicio y salir a correr. Mm, Y algunos dirían, no, eso no es conmigo, eso no me gusta a mí. ¿Pero por qué? ¿Ya lo ha hecho o nunca lo ha hecho? Y entonces no sabe la experiencia, ¿me entienden? Pero esa podría ser una discapacidad, el que no querramos nosotros desarrollar nuestros músculos, ¿me entiende? Y entonces nos sentimos por ahí como algo flojitos, algo que no mucho. A veces incluso hablemos de otras discapacidades, a veces cuesta que nos saquen una sonrisa. ¿Mm? Fíjese que estoy hablando de otras cosas y estas son las cosas psicológicas. ¿Mm? Cuesta que nos saquen una sonrisa. Cuesta a veces nosotros formar parte de la misma sociedad en la cual participamos diariamente. Y no es que nos falte un dedo, no es que tengamos miopía, no es que, no. Pero es que psicológicamente probablemente nosotros también tenemos algo que no es al 100% desarrollado por nosotros. Yo le voy a decir algo, yo cuando comencé a dar clases, allá por 1989, y comencé a dar clase ahí en la Universidad Nacional, yo era instructor. Y entonces resulta que los grupos de edad de la Nacional,
siempre son grandes. Y yo recuerdo que estaba dando teoría administrativa y tenía como 60 o 65 alumnos, si no me recuerdo, mal me recuerdo. Imagínense, yo pues entonces estaba joven, ¿verdad? No tenía experiencia. Yo me metí a eso, a la instructoría, porque yo quería aprender a ser docente. O sea, yo desde que yo estaba estudiando aprendí a ser docente. Yo quería ser docente, me gustaba esto. ¿M? Y entonces empecé a foguearme, a foguearme, a foguearme. ¿Sabe? Las primeros meses quizás, cuando yo entraba al aula y veía el montón de gente, no voy a creer que no me temblaban las piernas, ¿cómo no? Y que a lo mejor incluso mi forma de hablar, a lo mejor no era tan extrovertida como la es ahora, pues, ¿me entiendes? Sino que en aquel iba pausadito, ordenadito, a no equivocarme, porque era alguna de las cosas que yo tenía que aprender en aquel momento, ¿me entiendes? Pero esos eran aspectos psicológicos que yo tenía que mover en mi pensamiento, en mi mente, en mi conocimiento que quería adquirir en ese momento sobre eso que quería aprender. ¿Mm? Entonces, lo psicológico anda por ahí también, ¿me entiendes? Entonces, las discapacidades jóvenes no solamente son, como vuelvo a repetir, me falta un dedo, tengo mal mis ojitos. Fíjese que hoy de todas maneras, mire, cuánta gente usa lentes. ¿Mm? ¿Y sabe por qué usamos lentes? Porque si hemos trabajado bastante tiempo con computadora, la computadora nos ha dañado la vista. ¿Mm? Lo que ahora con la tecnología ha aparecido es que hoy ya hay lentes, por lo que yo he sabido ahora, porque por ahí vi a unos de mis vecinos que les digo, ¿y ustedes usan lentes ya? No, me dice, esto lo usamos porque ellos estudian, y me dice, lo usamos solo cuando estamos frente a la computadora. Solo es para cuando trabajamos con la computadora. Imagínense cómo está la tecnología ahora. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar con la computadora, probablemente no existía tecnología. Y entonces, ¿qué pasó? Nuestra vista se fue gastando y ahora tenemos que usar lentes de esto, vea. Así, bueno, yo no me gusta usar gruesos, uso de estos, ¿verdad? Porque no me gusta que pesen, ¿me entiende? Pero bueno, se va convirtiendo, fíjese, a través del tiempo, algo que vamos desarrollando incluso con nuestro mismo trabajo, se va convirtiendo en una discapacidad. Pero una discapacidad de esas tampoco nos debe de decir que eso nos va a hacer de menor cuantía en el conocimiento o en el desarrollo intelectual que nosotros podamos tener. No, al contrario, tiene que ser mejor, ¿verdad? Ustedes tienen la oportunidad ahora, reciben las clases, tienen libros, tienen el internet. Hoy tienen ustedes una amplitud de campos donde ustedes pueden desarrollar un montón de cosas, de conocimientos que van relacionados con todo su quehacer de formación profesional. Se los he estado diciendo por mucho rato eso a ustedes. Porque precisamente uno de los objetivos de esta materia, por eso se llama ética y desarrollo profesional, que ustedes tienen que saber manejar, entender, comprender, hacer, diseñar, no sé qué cosas en el campo laboral, pero usted tiene y debe de tener las capacidades suficientes para poder hacer eso. ¿Mm? ¿Me entiende? Entonces, bueno, en los países como el nuestro, ya hay algunos programas, ya dijimos que hay instituciones que tienen algunos programas que van encaminados a eso, pero no sé, hoy incluso con esto de la pandemia, pues también algo por la misma situación de contaminación se ha disminuido, ¿verdad? También el hacer este tipo de actividades, pero no es que no existan también, ¿verdad? Sino que debe de saber usted que en el momento en que usted pueda participar en algo de esto,
porque nosotros como profesionales también tenemos una parte social, ¿verdad? Que es la de que nosotros, por nuestro conocimiento, por nuestras capacidades, tenemos la oportunidad incluso de visualizar algunas situaciones en las que podamos vertir una ayuda hacia otras personas que a lo mejor estén cerca de nosotros, ¿verdad? Y eso es sumamente importante, ¿entiendes? Saberlo, conocerlo, ponerlo en práctica, ¿me entiendes? No ser déspotas, no ser enojados, no ser gritones. No, ya dijimos que hoy los jefes del siglo XXI no son jefes los que son los más gritones, sino los que tienen la capacidad de ser líderes dentro de los grupos que se llaman equipos. Por eso ahora se llaman equipos de trabajo, ¿verdad? Las, en esto de las capacidades, de las discapacidades, eh, eh, pueden dar una serie de oportunidades, ¿verdad? Pero estas oportunidades que se den probablemente no se den tan frecuentes o sí puedan darse tan frecuentes, pero lo que sí es que nosotros tenemos que estar listos para que si se propician situaciones como esa en las cuales nosotros podamos participar, pues hacerlo, ¿verdad? Es una acción que como seres humanos la tenemos que desarrollar. Yo estaba viendo por ahí, hay un programa, estaban presentando en las noticias de ahora un programa de que solo son jóvenes y entre ellos hay un montón de jóvenes universitarios, que es el programa se llama, no sé si Extinción, creo que así se llama el programa, creo que sí, Extinción. ¿De qué trata el programa? El programa trata de que todos los jóvenes que están inscritos ahí en este programa puedan poner de su capacidad por el lado positivo totalmente al sentido de ir viendo que podamos nosotros ir renovando, ¿verdad? Ir viendo de qué manera podemos nosotros ir recuperando lo que ya hablamos antes, lo que es el medio ambiente. Y decía un joven en su comentario, porque entrevistaron a algunos, y decía, ¿quiénes son los que pueden tener mayor capacidad para poder desarrollar mejor estas actividades en el presente? Los jóvenes. Ah, vaya. ¿Y por qué los jóvenes del presente tienen que hacer esto? Porque nosotros, dice el mismo joven que estaba entrevistando, vamos a ser los adultos del futuro. Entonces, si queremos tener en nuestra etapa de adultos una vida con suficientes recursos, entonces, pues tenemos que comenzar ahora. Qué buena la idea, ¿me entiende? Fíjese cómo piensa mucha gente. Y yo le aseguro que probablemente ahí hay gente que tiene que trabajar, claro, no lo van a hacer todos los días, ¿vea? Pero cuando se programa y se puede hacer, participar, ¿me entiende? Entonces nosotros debemos de saber que en la vida se nos van presentando una serie de oportunidades que nosotros tenemos que irlas aprovechando, tanto en nuestra vida personal como también con los que están a nuestro alrededor. ¿Me entiende? Eso debe de quedar bien claro porque usted está estudiando para ser profesional, pero no para ser un profesional que vea las cosas así, ¿verdad? De manera, bueno, si lo hizo, bueno, y si no, también yo lo voy a tomar en cuenta. No, 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 no. Hoy tenemos que involucrarnos y participar y en conjunto poder reír todos juntos, por el éxito o por el fracaso, pero todos juntos, ¿entiende? Esto pues entonces nos lleva a que cuando hablamos de oportunidades también debemos de hablar de qué es la equiparación. Según el tema es la equiparación. ¿Y qué es la palabra
equiparación. Pues miren, la equiparación no es más que una comparación, ¿verdad? Que se hace de una persona o cosa con otra, ¿me entiende? Considerándolas iguales o equidistantes entre sí, ¿ve? Por eso la palabra equiparación y en plural. Entonces nosotros, lógicamente, no vamos a ser iguales. Yo no voy a ser igual que otro docente. Yo podré tener menos capacidades que otro docente, pero yo podré tener otras capacidades más que otro docente. Y se va dando, por eso se llama equiparación, equilibrado, ¿me entiende? Pero bueno, fíjese que una de las cosas que a mí siempre me ha gustado en esto de la docencia es que siempre me gusta asistir a todas las capacitaciones que vayan relacionadas con la enseñanza docente. Porque de aquí dependemos mucho para nosotros poder saber qué es lo que en determinado momento nosotros estamos haciendo en la vida, ¿me entiende? Y en este caso que estamos hablando de la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidades, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que dejar huella. ¿Mm? Nosotros tenemos que saber cómo podemos tratar a las personas que están cerca de nosotros. Ya le dije, se dice que hay discapacidades físicas, mentales, psicológicas y sensoriales. Y a veces las psicológicas las tenemos y no nos damos cuenta. ¿Mm? ¿Me entiende? El hecho de que a veces seamos antisociales, como nos dicen a veces, que nos llaman a una reunión social y que mire, vamos a reunirnos, vamos a ir a almorzar todos. Ah, no, gracias, yo no voy. Mire que, no, gracias, yo no. ¿Qué pasa? A veces tenemos que hacernos un autoexamen nosotros mismos de qué tenemos internamente que nos inhibe de poder nosotros compartir con otras personas. Una de las cosas que a mí siempre me ha agradado, hoy probablemente es menos, porque estamos así en forma virtual, pero cuando yo he estado en forma presencial, sabe que a veces siempre en los ciclos, yo siempre hay un día que no doy clase, sino que ese día, le digo a los grupos, vaya, hoy no vamos a tener clase. Hoy vamos a platicar de nosotros. ¿Mm? Hoy vamos a platicar de cómo les ha parecido, cómo les parece lo que estamos haciendo. No lo que yo les estoy diciendo, lo que estamos haciendo. Y como lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en conjunto, porque lo estamos haciendo ustedes y yo. Y entonces empezar a platicar, algunos empiezan a contar algunas experiencias, algunos empiezan a decir, mire, fíjese que desde que comenzó el ciclo, yo, bueno, yo no era de los que hablaba mucho, pero hoy sí ya me gusta porque, pues como usted nos impulsa a que hablemos, lo que hemos ido haciendo con ustedes también. Si ustedes se fijan, lo hemos ido haciendo, no lo hicimos de un solo, lo hemos ido haciendo despacio, pero ya aprendimos. ¿Mm? Ya nos quitamos el temor, ¿me entiende? Entonces debemos de tener cuidado nosotros, ¿verdad? Recuerde que las oportunidades en la vida son acciones que están sujetas en un determinado momento y que en un determinado momento nos cambia, eso nos puede cambiar el significado en la vida misma de las personas, ¿verdad? ¿Me entiende? Muchas personas esperan toda una vida la presencia de una oportunidad para cambiar su forma de ser. Y no debiera de ser así, ¿verdad? Sino que debiera de ser de la manera tal que nosotros pudiéramos saber que todos los días tenemos oportunidades y que todos los días sabemos que vamos a hacer algo y que todos los días nos levantamos con una mente positiva. ¿Mm?
porque no me va a decir usted que se levanta enojado todos los días, ¿me entiende? Aun cuando nosotros hayamos pasado por diferentes situaciones, y aunque hayamos dormido mal, pero con solo ver la luz del día ya es mucho en nuestras vidas. Recuerde que hoy con esto de la pandemia muchas personas ya no vieron a la siguiente luz del día, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que ir aprovechando todos estos aspectos que son propios de la vida de cada uno de nosotros como seres humanos. Entonces nosotros tenemos que ir viendo, ¿me entiende? ¿Qué es lo que tenemos que ir fomentando, haciendo, diseñando? No sé, pero que sea diferente a todo lo que eh, podamos haber hecho hasta ahora, ¿verdad? Yo creo que en algo y en un aporte de esta materia va a ser el que podamos identificarnos nosotros como personas, primero, y segundo, como profesionales. Ustedes tienen los dos roles y ustedes tienen que jugarlos bien los dos roles, ¿verdad? Como personas y otros más adelante, o si no ya, van a ser, son hijos, son esposas, esposos, son papás, son empleados y son estudiantes universitarios. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuántos roles juega? Y eso, ¿cree que lo ha logrado o lo está logrando porque tiene discapacidades? No, al contrario, tiene mucho que hacer, mucho que dar. ¿Entiende? Entonces, es importante, ¿verdad?, dentro del quehacer. Veamos qué dice la ley. Pero bueno, antes de seguir, quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué comentarios tienen sobre esto que hemos hablado hasta ahora? ¿Verdad? Así en términos generales. Los escucho, jóvenes. Comencemos con Rosario entonces. ¿Qué opinan, Rosario? ¿Qué aporta? No le escucho nada, Rosario. Jessica. Hola, Lee. ¿Me escuchan? Hola. Sí se te escucha, Jessy. Sí. Yo creo que está hablando de la ley de inclusión y pienso que en las empresas debe de haber siempre una persona con capacidades especiales, así como hay en los McDonald's un niño con capacidad especial, un niño Down. Igual en todas las empresas debería haber una persona para poder incluirlas en la sociedad, además de abrir espacios para poder, para que las personas en sillas de ruedas puedan circular libremente. Eh, Ese es mi aporte.
Yo veo que el Lick no está en la clase. ¿Alguien más lo ve? Yo creo que se salió, porque no lo veo yo tampoco. No salimos. Bayunca. Sí, Rosario, no se te escuchaba nada. Hola, buenas noches. Hola. No sé si por sus casas está lloviendo, pero aquí está cayendo una tormenta súper fuerte. Acá no, todavía no. Ah, qué bonito. Porque así, cuando está lloviendo así súper fuerte, dan ganas de estar durmiendo. Pensé que iba a decir otra cosa, Ivonne. No, es que se pone bien fresquito el clima, bien bonito. Sombra. Es que se ve que viene una gran tormenta, bicho. No salimos. ¿Y qué les decimos? Que estaba lloviendo. Pues sí. No quedaron amargas las excusas, bro. No sé, ¿qué dicen ustedes? Es que Ahí ha enviado un mensaje Lick al grupo. no le Alguien lo veo. puede ver. Ha enviado un mensaje al grupo de WhatsApp. Ay. No se vayan a desconectar, lo que pasa es que aquí está cayendo una tormenta bien fuerte con viento y se ha caído la señal del internet. Espérenme por favor, oyen. Vaya, ven, por eso les dije que no nos desconectáramos.
¿Me escuchan, jóvenes? Y yo no escuché nada porque aquí empezando a llover está. Sí, está cayendo una tormenta bien fuerte por aquí también, Neri. No sé si por donde ustedes también.